Padre, Padre, en este día nos encomendamos a ti, Dios. Abba, Padre, Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, nos encomendamos a ti, a tu gracia. Precioso Dios, Dios triuno, nos encomendamos a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, te amamos, te damos gracias por tu beneplácito. Gracias por habernos escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo para ti, Señor. Hoy nos alegramos en ti, Señor, nos alegramos en Cristo. Él es nuestro gozo, nuestra paz y nuestra justicia. Y nos recreamos en Él. Y declaramos que Él es Señor en los cielos y en la tierra. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro alimento sustancioso, Jesús. Te necesitamos, Jesús. Invocamos tu nombre, invocamos tu precioso nombre, Jesús. Precioso Salvador, Jesús. Invocamos tu nombre, Jesús. Deleítate en nosotros, deleítate en tu iglesia. Desde el principio Él era su delicia, genito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Desde el principio Él era su delicia, genito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Desde el principio Él era su delicia, genito de toda la creación. Él le creó y el principado le dio, pues Él amó hacer su voluntad. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. 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 Yo soy alegría del Padre, es el más hermoso de los hijos de los hombres. Yo soy alegría del Padre, es el más hermoso de los hijos de los hombres. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre.
más hermoso de los hijos de los hombres, gozo y alegría del Padre es. El más hermoso de los hijos de los hombres, gozo y alegría, es Él. Gozo y alegría del Padre es. El más hermoso de los hijos de los hombres, gozo y alegría del Padre es. El más hermoso de los hijos de los hombres, gozo y alegría. Gozo y alegría del Padre es. El más hermoso de los hijos de los hombres, gozo y alegría del Padre es. El más hermoso de los hijos de los hombres, gozo y alegría del Padre es. El más hermoso de los hijos de los hombres. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. 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 Gloria, honra, majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Amén, Dios. Amén, Jesús. Precioso Jesús. Somos el fruto de tu sufrimiento, Señor. Danos del gozo de tu salvación, Dios. Vuélvenos tu gozo, Jesús. Al que está sentado en el trono, el Cordero, sea la gloria. Al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la gloria. Al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la gloria. Al que está sentado en el trono,
Cordero sea la gloria, al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra. Al que está sentado en el trono, al Cordero sea la gloria. Está sentado en el trono, al Cordero sea la gloria, al que está sentado en el trono, al Cordero sea la gloria, al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra, gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Eres santo, Señor, santo, Señor, santo, Señor. Eres santo, Señor. Señor, eres santo, Señor, santo, Señor, santo, Señor, eres santo, Señor, santo, Señor, santo, Señor, eres santo, Señor, santo, Señor, santo, Señor. Está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, al que está sentado en el trono, al Cordero sea la gloria, al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra al que nos amó, con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra al que nos amó, con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra, gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder son para Él, son para Él.
gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Tú eres santo, Señor, santo, Señor, santo, Señor. 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 Sí, Señor, eres santo, santo. Señor, en este día nos volvemos a ti, Señor, de todo nuestro corazón. Nos volvemos a ti, Dios. Toma nuestro corazón, Señor. Nos volvemos a ti de todo nuestro corazón, precioso Cristo. Te pertenecemos porque fuimos comprados con precio de sangre, con la sangre que habla mejor que la de Abel. Gracias, precioso Dios. Gracias por haber muerto por nosotros. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Jesús. Honramos tu sacrificio. Nos entregamos a ti, Señor. Te servimos, somos tus siervos. Te pertenecemos, Dios, y tú eres nuestro. Somos tuyos y tú eres nuestro, Cristo. Vuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. Aleluya, anhelamos estar en este lugar, Jesús. Vuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más que a lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Me envuelve tu presencia. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. No me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que a lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento
por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo, no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más que a lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Lo siento por andar por sentimientos,
lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Amén, Señor. Gracias, Cristo, por tu perdón. Gracias por tu misericordia sobre nosotros, Señor, porque tu misericordia nos alcanzó. No siendo parte de tu pueblo, nos hiciste parte de tu pueblo, de tu iglesia. Nos diste este honor de ser llamados tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno que podemos estar reunidos en el nombre de Jesús. Y pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su ayuda para lo que vamos a ver hoy. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestra roca, nuestro castillo, la roca que es más alta, y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Nuestros pies los has colocado sobre ti, tú eres la roca cuya obra es perfecta. Señor, y nuestros pies están afianzados en ti y pedimos que no nos movamos, Señor. Fortalece a tu iglesia en estos tiempos, te lo pedimos. Y aún rogamos por estos tiempos, Señor, en los que nos permites reunirnos para escuchar tu palabra. Te pedimos que, Señor, que no salgamos iguales, que tú hagas una obra en lo profundo de nuestro ser. Señor, que tú utilices tu palabra, que es una espada aguda de dos filos que penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que nos encomendamos a ti, a tu palabra, a tu precioso Espíritu Santo, y pedimos, Señor, ser alumbrados con tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Perfecto, Leopoldo, gracias. Muy bien. Bueno, pues hoy quiero ponerle un poquito de pausa a lo que estamos viendo de Reyes, lo que estamos viendo de Salomón, y quiero hablar un poquito de la familia. Creo que la familia necesita también conocer muchas cosas, como ubicar el papel y el lugar que cada persona dentro de una familia tiene. O sea, el hecho de que haya un esposo, que haya una esposa, que haya hijos, aunque haya abuelos. O sea, Dios tiene como un objetivo muy claro en relación a todo esto, ¿no? Y hay algunos pasajes, pues en toda la Biblia encontramos pues que la Biblia nos habla de personas, de seres humanos. Claro que nos habla de Dios, pero todo el mover de Dios en esta tierra es a través de personas. Y las personas regularmente pertenecen a una familia. Entonces yo quiero hoy hablar un poquito de la familia, y específicamente quiero enfocarme un poquito más a los matrimonios y a las mujeres, porque lo que vamos a revisar hoy pues nos habla un poquito más de esto, del papel de la mujer dentro del hogar,
del papel de la mujer dentro de la sociedad, ¿sí? Y de los matrimonios también. Así que vamos a comenzar. Quiero que vayamos a Éxodo, al capítulo 1, y vamos a hablar de Moisés un poco y del contexto en el que se encontraba cuando él nació. Sabemos todos que Israel fue guiado por Dios a Egipto en el tiempo de José, ¿se acuerdan? Y José después mandó llamar a su padre y a sus hermanos y él los mantuvo en Egipto. Cuando vino el hambre en la tierra de Canaán y en toda la tierra, bueno, José se encargó de su familia y nos dice la Biblia que pues tanto Jacob como sus hijos se quedaron ya ahí en Egipto y ya en Éxodo podemos comenzar a ver cómo este pueblo, el pueblo de Dios, comenzó a multiplicarse y a hacerse muy fuerte en la tierra de Egipto. Así que vamos a leer rápidamente el versículo 7, el 6, y vamos a continuar de aquí. Éxodo 1, del 6 en adelante, dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Bueno, entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios. En Hechos dice: sean astutos. Fue lo que propuso Faraón. Vamos a ser astutos con este pueblo que se ha multiplicado, que se ha fortalecido en medio de nosotros. Necesitamos de astucia, necesitamos de sabiduría para saber cómo nos vamos a conducir, qué es lo que vamos a hacer con este pueblo que está fructificando en medio de nosotros, que está multiplicándose y que se está fortaleciendo en extremo. Entonces dice el 10: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Este era el objetivo de Faraón, el que el pueblo de Israel no se multiplicara más. Es decir, que ya no hubiera nacimientos de nuevos niños, específicamente varones, sino que él les propuso algo, y vamos a seguir leyendo, pero en esto radica la sabiduría o la astucia que Faraón estaba proponiendo a todo su pueblo, a los egipcios. Dice entonces que no se multipliquen, dice ahí el versículo 10, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. O sea, también Faraón no quería dejarlos ir, quería que permanecieran en la tierra, pero ya no que se multiplicaran y tenerlos sojuzgados todavía. Dice el versículo 11, dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Dice: pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, dice, y en toda labor del campo y en todo su servicio, dice, al cual los obligaban con rigor. Dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es niño, mátenlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron caso, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto así? ¿Han hecho esto? Dice: pues que han preservado la vida a los niños. Dice: y las parteras respondieron a Faraón. Dice: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan a ellas. Y dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera.
Dice, y por haber las parteras temido a Dios, dice, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija preserven la vida. Bueno, aquí vemos el contexto en el cual nace Moisés, porque ya en el capítulo 2 se nos describe el nacimiento de Moisés, pero nos damos cuenta que el tiempo que estaba viviendo Israel no era un tiempo fácil, era un tiempo muy complicado. De hecho, acabamos de leer algunas expresiones que nos ilustran y nos muestran cómo estaba viviendo Israel en aquel momento. Los molestaban con cargas pesadas, los oprimían con dureza, les amargaron la vida, ¿sí?, con dureza de servidumbre, y los obligaban con rigor, dice aquí la Escritura, y sobre todas estas cosas, el objetivo de Faraón era que ya no se multiplicaran y que específicamente a los niños, a los varones, ¿sí?, los mataran. Entonces era un tiempo oscuro, era un tiempo de tinieblas. Satanás temía que Jesucristo naciera en estos tiempos y realmente iba a manifestarse un tipo de Cristo llamado Moisés. Entonces el temor de Satanás era en ese sentido, ¿no? Voy a tratar de destruir a través de estas leyes, de estos mandamientos, de estos decretos que yo estoy dando, para que todo niño varón muera. Entonces era un tiempo muy difícil, era un tiempo hostil, era un tiempo muy complicado, y podemos ver la similitud de nuestros tiempos, porque nuestros tiempos también no son sencillos. Cada niño que nace se ve, o sea, niño y niña, se ven pues ya sumergidos en situaciones muy complicadas, y cada vez que el tiempo del regreso del Señor Jesucristo se acerca, pues muchas cosas tienen que madurar y tienen que fructificar, como la maldad, por ejemplo. Platicaba en estos días con algunas personas, no son cristianos, pero ellos me decían, bueno, ¿y por qué tus hijas no van a la escuela, una escuela pública, una escuela privada? ¿Por qué? ¿Qué es eso de educación en casa? Y les decía, bueno, no sé si me vais a entender, pero bueno, es algo que Dios puso en nuestro corazón y hemos sido obedientes en este asunto. Y me decía, pues es que es como protegerlos en una burbuja. Pues en cierto sentido sí. En cierto sentido sí, porque ha sido lo que Dios nos ha indicado en relación a nuestras hijas, que ellas reciban una educación en el hogar, aunque tienen también actividades fuera de casa, pero y nos decía, ¿y por qué? O sea, ¿por qué surgió todo ese rollo? Digo, bueno, nosotros venimos de la Ciudad de México y ya desde la primaria el asunto está terrible. O sea, los niños, las niñas, ya desde que están en la primaria, se ven expuestos a situaciones muy violentas, muy agresivas, muy oscuras, y Dios nos ha puesto esta carga sobre nuestras hijas de guardarlas, de protegerlas, de que no se ensucien con la corriente de este mundo, que puedan estar lo mejor posible en cuanto al contacto con el mundo y en la escuela, de que se mantengan como sanas en su mente, en su corazón. Y gracias a Dios creo que es así. O sea, hay muchas cosas que de pronto pues yo puedo ver en mis hijas algunas cosas, ¿no? Entonces, los tiempos son muy duros, hermanos. O sea, les digo, pues, mi hija Ivana va a cumplir 14 años. Desde hace 14 años que iban a nacer, Dios puso esto en nuestro corazón. O sea, ustedes eduquen a sus hijos. Bueno, vivíamos en la Ciudad de México. La verdad no sé qué tanto esté así, tan violento aquí en Zacatecas, pero al menos allá en la Ciudad de México, desde las primarias, el ambiente escolar es terrible. Y luego si a esto le sumamos que, hablando de una escuela pública, pues tú inscribes a tu hijo en la primaria y un maestro está a cargo de 40 chamacos, ¿no? Entonces es difícil. Y les digo porque pues conozco el ambiente de las primarias, ¿no? Conozco perfectamente el ambiente de las primarias. En algún tiempo yo estuve pues haciendo de todo en una primaria. Antes de terminar mi escuela, estuve apoyando en una escuela primaria. Hacía mucha labor de mantenimiento, de ir a pagar en aquellos tiempos el teléfono, el fax y muchas cosas así.
Y bueno, sé de mucho de esta situación. Y luego cuando estuve trabajando en las empresas donde yo trabajé, pues me encontré mucho con adolescentes que estaban loquísimos, ¿no? Y muchos de ellos me los podía ganar, tenían confianza conmigo y me decían cada cosa que sucedía en la secundaria, en la preparatoria, que no le daba crédito a lo que me estaban diciendo. Entonces es un ambiente muy complicado el mundo. Y bueno, vemos que era lo que estaba viviendo Israel en este sentido. O sea, aparte, como punto y aparte es esto, ¿no? Que los molestaban, los oprimían, les estaban amargando la vida con dura servidumbre, pero añadido a esto venía este gran mal, el que había un decreto o había una ley por parte de Faraón para que ya no hubiera multiplicación en el pueblo de Israel. Entonces imagínense ahora los matrimonios jóvenes en esos tiempos, o los matrimonios que quisieran pues fructificar y tener más hijos, que se enfrentaran a una ley que les impedía el que tuvieran hijos, o que tuvieran hijos, pero si era niña le concedían la vida. Si de pronto nacía y era un niño, entonces el decreto, la ley de Faraón obligaba a los padres que le dieran muerte a los hijos varones. Entonces no era una situación fácil, ¿estamos de acuerdo? No era sencillo lo que se estaba viviendo en estos tiempos. Las primeras personas que aparecen en este capítulo 1 son las parteras y se da sus nombres, Sifra y Fúa. Estas dos mujeres eran hebreas, lógicamente, eran parteras de las hebreas y eran también hebreas. Y el versículo 17 nos dice algo interesante en relación a estas mujeres. También el 18 y el 21, y el versículo 17 nos dice que estas mujeres eran temerosas de Dios. Qué interesante es esto, porque estas mujeres, aunque recibieron un mandato, un decreto, una ley directamente por parte de Faraón, ellas temieron más a Dios que a Faraón. Temieron más a Dios que las leyes y los decretos que el gobernante, el rey de la nación, estaba estableciendo en esos momentos. Y dice aquí el versículo 17, vamos a leerlo. Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. El 18 dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras, ándenle parteritas, con que se están rehusando a llevar a cabo mis órdenes, mis mandatos, mis decretos, mis leyes. ¿Qué les está pasando? ¿Por qué han hecho esto? ¿Que han preservado la vida a los niños? Les preguntó Faraón. Y vemos esta situación. Lo primero es que vemos a las mujeres. Qué importante es el papel de la mujer. Yo les decía, no sé qué día, que el papel de las mujeres es fundamental, hermanos. No solamente en el núcleo familiar, ahí es lo más importante, pero cuando una mujer hace bien su labor en el hogar, esto se ve reflejado en la sociedad, en los pueblos, en las naciones. O sea, si yo como mujer dentro de mi hogar, bueno, tú como mujer dentro de tu hogar, cumples con tu labor a la luz de la palabra de Dios, entonces tu familia va a ser una luz en medio de la oscuridad de este mundo. Y el papel de la mujer es tan trascendente como podemos ver el de estas mujeres. Seguramente muchas de estas mujeres pues se identificaban con los padres y con las madres, porque seguramente ellas también tenían hijos. Y por eso también hubo un temor de parte de Dios y ellas decidieron preservar la vida, escuchen bien, preservar la vida a pesar del mandamiento y la ley que venía directamente de Faraón. Ellas optaron por temerle a Dios y preservar la vida. Qué impresionante. Entonces, el papel de la mujer es trascendente, hermanos. Insisto en esto. Primero en la familia y después esto trasciende a las sociedades, a los pueblos y a las naciones completas. Estas dos mujeres que se nos dice, cuyos nombres son Sifra y Fúa, fueron muy valientes al enfrentar este mandato y este decreto. Y estas mujeres verdaderamente que actuaron de una manera sorprendente, fueron unas heroínas, esa es la verdad. Entonces fíjense bien, estas mujeres, la característica que tenían es que había un temor
de Dios en sus corazones. Y siempre que una mujer tiene temor de Dios en su corazón, la vida se preserva, iniciando desde el hogar. La vida se preserva, amados hermanos, y sabemos que Cristo es la vida. Entonces, cuando hay un temor en el corazón de las madres, de las abuelas, ¿no?, de las hijas, de las mujeres, hay un temor en el corazón, siempre va a dar como resultado este temor a Dios, no importa las leyes que se establezcan en este mundo, va a dar como resultado la preservación de la vida. Y Dios está a favor de la vida siempre. Y Cristo es la vida, por supuesto. Bueno, y en el versículo 21 también se nos habla que por haber, dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Fíjense el resultado del temor a Dios. Y esto es para hombres y mujeres, pero ahorita estamos hablando de estas dos parteras. Cuando en la mujer hay temor de Dios, entonces el resultado de la familia será la prosperidad, hermanos. O sea, hermanas, teman a Dios. Lo he dicho en otros momentos y luego no me sé explicar muy bien, pero el temor de Dios es una bendición, hermanos. Porque el temor a Dios es una protección. De hecho, hay un salmo que dice, un proverbio que dice que debemos de ser entendidos en el temor de Dios. O sea, necesitamos aún entender lo que es el temor de Dios, porque quién sabe qué pensamos en relación al temor. Pero, por ejemplo, sabemos, Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Mujer, ¿quieres ser sabia? Teme al Señor. Y no solamente serás sabia, o sea, recibirás una sabiduría celestial, porque es de lo que está hablando la Biblia. No tanto una sabiduría como para preparar una sopa de fideos deliciosa, ¿no?, con su jitomate, cebolla y su ajo, ahí le mueles un chile verde y delicioso, y se va la luz. Pero, ay, qué sabia eres para preparar la sopa. Qué bueno que te quede increíble la sopa y que todos digan, yo quiero otro plato más de esa sopa. Pero la sabiduría que proviene del temor de Dios es una sabiduría celestial, de lo que hemos estado hablando últimamente. Entonces, aparte de ser sabias, espiritualmente hablando, una sabiduría celestial, divina y eterna, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Aparte de esto, tu familia va a prosperar, amada hermana. Por eso digo, el papel de la mujer es trascendente. Entonces podemos ver que estas parteras tenían familias, es decir, tenían hijos, tenían hijas, tenían esposo. Entonces Dios hizo prosperar sus familias porque había temor hacia Dios de estas mujeres. Y el temor a Dios da un resultado, y aquí la Biblia nos deja ver esto. Dios hizo prosperar las familias de estas parteras, Cifra y Fúa. Qué impresionante. ¿Quieres ver prosperar tu familia, mujer? Teme al Señor y que Él te inunde de una sabiduría celestial para que puedas ver la prosperidad que Dios quiere darle a tu casa. Y la prosperidad, cuando hablamos, tenemos que de pronto desconectar un poquito la contaminación que hay en la cristiandad en cuanto al tema de la prosperidad, porque Dios te puede prosperar de mil maneras, con salud, con esta sabiduría del cielo, ¿de acuerdo? De una manera sabia y espiritual, educar a tus hijos, o si ya eres abuela y tienes nietos, poder el tiempo que tus hijos te los prestan por unos minutos, por unas horas, poder ser un instrumento en las manos de Dios para enseñarles sabiduría y que tu familia pueda recibir la prosperidad de Dios. Entonces la prosperidad inicia con el temor a Dios. Y bueno, y esto también es para los hombres, pero aquí estamos viendo lo que Dios hizo con estas parteras porque temieron a Dios. Y estas mujeres tenían familias y Dios prosperó sus familias. Ahora, en este versículo 15 se nos habla de Cifra y se nos habla de Fúa, estas dos parteras. Entonces, si son dos parteras, pues mucho mejor. Se preservará más la vida y esto está increíble. Pero este versículo 15
nos deja ver que no solamente eran estas dos que se mencionan sus nombres, Cifra y Fúa, sino que había más parteras. O sea, Faraón convocó a la reunión anual de parteras. Y ahí le dieron el podium a Faraón y dijo: maten a los hombres. Ustedes están encargadas de los partos, vean el sexo del niño. Si es hombre, mátenlo. Si es niña, consérvenle la vida. Y nos dice el versículo 15, dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. O sea, no solamente eran estas dos, Cifra y Fúa, sino eran muchas parteras. Eran muchas parteras. Hubo una convención, ¿no?, ahí de parteras, y a Faraón se le dio la palabra. Entonces, y nos dice, y una de las cuales se llamaba Cifra y otra se llamaba Fúa. Bueno, el significado de estas mujeres también es muy interesante en la Biblia, porque Cifra significa pulida y brillo, o brillar. Eso significa Cifra, o sea, una mujer que brilla, porque fue pulida. O sea, para que un metal pueda brillar, pues primero se tiene que pulir, ¿estamos de acuerdo? Primero pules algo, hasta los pisos. Los pisos los puedes ya ver medios opacos, pero contratas a alguien que venga a pulirlos y van a brillar. Esa es la idea de esta palabra, de esta mujer llamada Cifra. O sea, fue una mujer que mostró su esplendor. Fue una mujer que pudo brillar en medio de un tiempo oscuro. En un tiempo donde había una opresión por la esclavitud, porque les amargaron la vida, porque les pusieron cargas pesadísimas, y sumado a todo esto, maten a todos los varoncitos, mátenlos. Pero esta mujer pudo brillar en medio de toda la adversidad que estaba viviendo en esos tiempos. Entonces, aquí la Biblia nos deja ver esto, que es maravilloso, cómo las mujeres, amadas hermanas, pueden brillar en el tiempo de oscuridad. Y el nombre de Fúa también significa brillo. Eran dos mujeres brillantes, brillaban, dejaban ver su esplendor, mostraban la gloria de Dios. Era un brillo que irradiaba de estas mujeres. Y estas mujeres no estaban solas, estaban acompañadas de otra serie de parteras que también temieron a Dios y no se sujetaron ni se sometieron al decreto ni a la ley de Faraón de matar a los niños varones. Entonces, nos damos cuenta que aún los tiempos tan hostiles que estamos viviendo en estos tiempos son una oportunidad, número uno, para que seamos pulidos, y número dos, para que brillemos. Porque a veces podemos ver solamente el panorama negativo y hostil y decir: híjole, ¿qué nos espera? ¿Qué les espera a mis hijos? ¿Qué le espera al futuro de esta nación, de este pueblo, de mi familia, de mis hijos, de mis nietos? ¿Qué les espera? ¿Qué futuro tienen? Por más hostil que sea, amados hermanos, podemos brillar en medio de la oscuridad. Pero aún los tiempos oscuros, los tiempos difíciles, nos pulen para que brillemos, para que el esplendor de Cristo pueda manifestarse a través de sus hijos, a través de su iglesia. Qué glorioso es el Señor. Entonces podemos ver esta parte de las Escrituras. Entonces estas dos mujeres, en el tiempo de la adversidad, fueron pulidas para que brillaran, y vaya que brillaron. Y aquí están estas amadas hermanas, porque sí lo son, Cifra y Fúa, brillaron en la oscuridad. Bueno, estas mujeres brillaron y principalmente tuvieron este temor de Dios. También se me pasó decir esto en relación al temor de Dios. Salmos 19:9 nos dice: el temor de Jehová es limpio. O sea, no hay nada raro en el temor de Dios, es limpio. El temor de Dios es completamente limpio, ahí no hay ninguna cosa extraña ni rara. Bueno, entonces estas mujeres, las parteras, no hicieron como les ordenó Faraón. Ahí lo vemos en el versículo 17. Y vamos rápidamente aquí a saltar, pero no pierdan su
ahí de Éxodo, vamos a Hechos 4:19, a ver si lo proyectamos aquí, Hechos 4, versículo 19, porque ante esta situación de que Faraón, o sea, ellas no obedecieron a Faraón, fíjense lo que dice aquí este versículo. Leopoldo, gracias. Dice, a ver, creo que me equivoqué. Sí, no, sí estoy bien. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. O sea, cuando a los apóstoles les estaban prohibiendo hablar de Cristo, de su vida, de su muerte y de su resurrección, Pedro le contesta a todo el séquito de religiosos judíos, Pedro les contesta de esto, o sea, ustedes juzguen si es justo, otra vez la justicia, ahí está, juzguen si es justo delante de Dios, obedecer a ustedes antes que a Dios. Los apóstoles estaban dispuestos a perder sus vidas, pero primero obedecer a Dios antes que a los hombres que les querían impedir hablar de Cristo. Fue algo similar a lo que estaban viviendo estas parteras, porque las parteras recibieron igual un mandato, una orden por parte de Faraón de quitar la vida a los varoncitos, pero estas mujeres temieron a Dios y se constituyeron en personas que preservaron la vida. Y para esto también se requiere valentía. O sea, a veces pensamos que los hombres somos muy valientes, pero las mujeres a veces tienen más valentía que los hombres en muchas cosas. Con las arañas, pues los hombres, ¿no? Ahí sobresalimos y órale, ¿no? Y no pasa nada. Pero ya en otras situaciones, ¿no? De pronto habla con la maestra, ¿no? Pues mejor tú. Las mujeres a veces son muy valientes. Y vemos que estas parteras eran en verdad valientes, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque ellas, ante el decreto del rey, ellas dijeron, preferimos obedecer a Dios y temer a Dios que someternos a la ley que nos está imponiendo Faraón. Y quién sabe qué vaya a hacer Faraón cuando se entere que no le estamos haciendo caso. Pero no importa, nosotros estamos preservando la vida porque tenemos temor de Dios y preferimos, y juzga Faraón, juzga si es mejor obedecerte a ti que antes que a Dios. Vamos a obedecer a Dios antes que a ti. Y estamos pisando terrenos ya muy peligrosos en estos tiempos, amados hermanos. Tiempos donde hay muchas leyes que se están estableciendo en el mundo que atentan contra nuestros hijos. Muchas leyes. En California, allá en Estados Unidos, bueno, saben que ahí está el conglomerado, ¿no? De las grandes, pues ahí está Google. O sea, en Los Ángeles lo que se aprueba en ese lugar es como un pequeño laboratorio que se aprueba y a donde primero viene todo ese rollo es aquí, a México, porque somos vecinos, pero ahí hay muchas cosas que ya se están llevando a cabo, que nada más que comience un poquito a rodar más esta rueda y como va seguramente a funcionar en ese estado, en California, en Estados Unidos, lo más probable es que no muy poco tiempo, muchas de las cosas que se están practicando en ese lugar también lo estemos viviendo nosotros y en muchas partes del mundo. Ese lugar es muy poderoso y lleno de mucha influencia. De hecho, algunas de esas corporaciones tienen mayor poder económico que una nación. O sea, lo que tiene México para todo lo que tiene que realizar pues en su sexenio, lo que les dan, ¿cómo se le llama eso? Lo que les dan a los gobiernos, ¿no? Para los presupuestos. O sea, es de risa los presupuestos de una nación como la nuestra comparada con esas grandes corporaciones que están en California, muchas de ellas, la mayoría. Entonces, ¿cómo podemos brillar, amados hermanos? Y el papel de la mamá, de la mujer en la familia es trascendente, hermanos, de verdad, hermanas. No les hablé el 10 de mayo, pero como un recalentado, sabe mejor, ¿no? Porque la realidad es que mucho de lo que
de hacia dónde caminen sus hijos dependerá, por supuesto, del papá, pero también una gran responsabilidad recae sobre las madres. Las mamás son las que mayor tiempo pasan con los hijos. El padre tiene que salir a sus labores de trabajo desde muy temprano y a veces ni siquiera ve a los hijos, ¿no? Porque ya llegan y ya se durmieron. Y la mamá es la que está de pronto ahí. Claro que esto no deslinda el papel tan importante del papá, porque es fundamental. Pero el papel de la mamá también, amados hermanos. Estas mujeres, estas parteras, también eran madres. Y ellas brillaron en un tiempo de oscuridad. Se opusieron a la ley que se estaba estableciendo en ese momento. ¿Quién levanta su mano y dice yo? Le estoy diciendo a las mujeres. Porque está bien tremendo. ¿Qué pasa cuando en la escuela dicen, no, pues es el día de la libertad? Estoy inventando una fiesta. Es el día de la libertad y hoy en el kinder, pues vamos a darle libertad a los niños. Y si su hijito le gustan los vestiditos, pues póngaselo. Porque vamos a celebrar hoy el día de la libertad. Y la mamá dice, pues sí, pues total, es una pequeña festividad, es algo sencillo. A ver qué pasa. Chicle y pega y le gusta a mi hijo vestirse con vestiditos. Estoy exagerando y estoy poniendo algo que no existe, ¿no? O sea, no existe esa fiesta, o quién sabe si sí exista, ¿no? Pero bueno, el asunto es que ¿cómo respondemos ante algo así? ¿Nos oponemos a las leyes? Fíjense, esto del COVID, amados hermanos, año 2020-21, que de verdad nos oprimieron, nos amargaron la vida. O sea, sí que el virus, sí, tuve COVID. Todos lo saben, la mayoría aquí han tenido COVID, Dios nos sanó y todo el asunto, no estoy diciendo que no exista, pero hay muchas cosas que están fuera de lugar y hubo un control muy grande sobre la tierra que todavía sigue existiendo, y ese tiempo, amados hermanos, por ejemplo, la iglesia pudo experimentar algo. El gobierno del estado dijo, las reuniones religiosas, bueno, nosotros no tenemos una reunión religiosa, pero la gente piensa que es así, no se pueden reunir. Y nos sometimos a esa disposición, ¿de acuerdo? Pero va a llegar un momento, amados hermanos, en el que no nos vamos a poder someter a las leyes que el mundo está estableciendo y que la mayor cantidad de gente en el mundo las acepta. Por eso necesitamos también el discernimiento, de lo que hemos hablado. Se requiere discernimiento. Y en un tiempo así, la iglesia va a brillar, amados hermanos, porque habrá la iglesia del Señor que estará sobre un monte alto, que no se va a poder esconder y va a brillar en medio de un tiempo de dificultad. Y vamos a ser pulidos. Bueno, entonces vemos esta situación. Ahora, en el capítulo 2, entramos con un matrimonio valiente. Está esta ley, maten a los varones. Y como las parteras hebreas no me hicieron caso, dice el último versículo, Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, ya no a las parteras, sino a su pueblo, a los egipcios, diciendo, echen al río Nilo, todo hijo que nazca y a toda hija preserven la vida. Entonces aquí se puso todavía más rudo el asunto. Como no me hizo caso este grupo de personas a las que me dirigí, a las parteras, ahora entonces me voy a convocar a otro grupo de personas que sí me van a hacer caso. A ver, egipcios, vengan delante de su señor Faraón y cuando vean el sexo del niño que nace y si es hombre, arrójenlo al río Nilo. Lo arrojan. Entonces ahora esta ley cobraba más fuerza, cobraba más rigor, estaba más violenta esta ley de Faraón. Porque la primera era solamente con las parteras, pero esta segunda ley, ¿sí?, ya implicaba que todo el pueblo de los egipcios
estuvieran al pendiente de los nacimientos de los hombres, de los varones. Y por ahí, si escuchas que alguien está llorando, tócale a la puerta y asómate. Y si no te abren, seguramente ahí hay un niño que acaba de nacer. Repórtalo al 01900 sin costo alguno. Iremos con la patrulla de Egipto para consignarle a su hijo varón y nosotros echarlo al río Nilo. Entonces la situación estaba más tensa, era más difícil. Y en el capítulo 2 inicia con un matrimonio. Dice capítulo 2 de Éxodo, versículo 1 y 2. Dice, un varón de la familia de Leví, este varón se llama Amram, era el padre de Moisés. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer, su mujer se llama Jocabed, por mujer a una hija de Leví. Dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Dice aquí, dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Entonces aquí vemos que de pronto aparece como que la Biblia aquí nos comienza a poner en visión a un matrimonio. Y este matrimonio pues, eran hebreos también. Ellos conocían de esta ley, pero aún conociendo esta ley, este matrimonio fue un matrimonio valiente, porque dijeron, vamos a tener un hijo. Vamos a tener un hijo, porque Dios requiere varones. Así como Ana, amados hermanos, ¿se acuerdan de Ana, la madre de Samuel? Esa mujer, escuchaba al pastor Juan Manuel que decía esto en una prédica, hablaba de cómo Ana no solamente le pidió a Dios un varón, específicamente que fuera hombre, pues es que yo quiero que sea un niño, mi hijo, sino porque ella dijo, si tú me das un hijo varón, yo sé que Israel necesita un hijo varón. O sea, más allá de que yo lo pueda arrullar y que le haga guruguru y que lo cargue en mi espalda y lo que quieras, yo sé, Dios, que tú necesitas un hombre. Necesitas un niño que se te entregue a ti, que se te ofrezca a ti para que sea tuyo para siempre. Y esta mujer escuchó eso, Dios, y dijo, claro que sí, ¿cómo no te voy a conceder eso? Si es lo que yo estoy buscando un hombre que traiga una revolución, o sea, no en armas, ¿no? Sino, o sea, que cambie la era. Necesito a alguien que modifique las cosas que está pasando en mi pueblo Israel, porque mi pueblo Israel está extraviado de mis caminos, está ajeno a mí, está apartado completamente de mí, no me ama, me ha dado la espalda, sirven a otros dioses, se han mezclado con otros pueblos. Necesito un hijo varón. Y esta mujer, Dios le escuchó y le dio un hijo varón. Bueno, en estos tiempos era algo similar, porque Dios a través de este matrimonio de Amram y Jocabed iban a ser ni más ni menos que Moisés, la persona que iba a traer libertad a toda la opresión que existía en Egipto. Entonces, este matrimonio aquí sobresalta, hermanos, también brillaron ellos. Brillaron, porque ellos, aún con esta disposición y con esta ley, dijeron, tengamos un hijo y que Dios nos conceda un varón. Y Dios les dio un hijo varón, a Moisés. Entonces, aquí vemos que este matrimonio fue un matrimonio muy joven, porque tuvieron un hijo en medio de la adversidad. Y bueno, ellos no temieron tampoco el decreto del rey. Vamos a Hebreos 11:23, por favor, y veamos cuál fue la actitud de este matrimonio. Hebreos 11:23, dice acá, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, dice, y no temieron el decreto del rey. La ley, la ordenanza, o sea, este matrimonio no tuvo temor del decreto del rey, de la ley que ordenaba que todo hijo varón tenía que ser arrojado al río Nilo.
Y ellos lo mantuvieron escondido por 3 meses. Ya no podían esconderlo más. En cualquier momento iba a llegar el vecino egipcio y los iba a delatar. Ya no podían más ocultarlo. Pero este matrimonio, amados hermanos, dice aquí la Biblia que no tuvieron temor de la ley del rey de Egipto, Faraón. Fueron valientes, fue un matrimonio valiente. ¿Y cómo se requiere la valentía en estos tiempos para tener hijos, hermanos? En serio. Se requiere de gente valiente para tener hijos en un tiempo de oscuridad como el que estamos viviendo y que cada vez las tinieblas se ponen más oscuras, pero la iglesia brilla. Fíjense. Entonces ellos no temieron el decreto del rey, de Faraón. Si vamos rápidamente al Salmo, quiero leer este Salmo que siempre me ha impresionado, Salmos 127, por favor. Y fíjense lo que la Biblia dice en relación a los hijos. Salmos 127, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Y aquí Dios se encarga de hablar a los matrimonios, específicamente a los matrimonios jóvenes. Fíjense lo que dice aquí. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente. O sea, una saeta es una flecha. Y dice la Biblia que los hijos son como saetas, como flechas en las manos ¿de quién? Del valiente. Bueno, Amram y Jocabed fueron valientes y su hijo Moisés fue una flecha en sus manos. Qué impresionante. Veamos, hemos leído la historia de Moisés, sabemos lo que realizó este hombre. Fue una flecha que utilizó Dios. Porque este matrimonio fue un matrimonio valiente, que ellos no temieron el decreto del rey y tuvieron un hijo en medio de la adversidad, de la dificultad. Entonces dice este versículo. Luego el 4 dice, como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Todo en la vida tiene un tiempo. O sea, ahorita yo cargo a Daniela tantito aquí y ay, estoy sufriendo. Cuando hace 14 años con Ivana o hace 8 años con René, pues de veras, miren, a Ivana y a mis 3 hijas siempre las cargaba en mis hombros. Y ahí me iba y caminabas a donde sea. Ahora que si no la rodilla es otra cosa o que la espalda ya siento que se me truena. Y aparte, bueno, ya crecieron, ya Ivana pues ya no la puedo cargar y ni es correcto tampoco. Pero a René, que es la más chica, pues ya, o sea, ya pasó ese tiempo, ya la aguanto unos segundos, ¿no? Decimos ahí en la casa, te subo a tu cama de caballo chango, ya nada más se pone en mi espalda y la agarro de los pies, ella me agarra del cuello y ya, caballo chango, y ya, es lo único que hacemos, ya no puedo más. Pero en otros tiempos, pues, o sea, en los hombros, porque hay un tiempo de fuerza para cuando eres joven, ¿no? Y de pronto el chamaco quiere correr y tú corres, y quiere subir y subes, y quiere, ya cuando pasa el proceso de gatear y todo el tiempo quiere caminar, bueno, los que son padres saben de lo que estoy hablando. Cuando ya el hijo ya no quiere que lo cargues, ya quiere estar abajo y todavía no camina, y ahí estás. Ay, la espalda y todo el rollo, pero tienes la fuerza. Y entonces la Biblia nos enseña que en cualquier tiempo uno puede tener un hijo, ya puedes ser una persona más madura y puedes tener un hijo, pero la Biblia no se equivoca cuando dice que los hijos son como flechas en la mano de los valientes, se requiere matrimonios valientes para tener hijos, y número 2, cuando los tienen en la juventud, cuando los tienen jóvenes. La Biblia no se equivoca en lo que dice. Así que ángeles, ponte lista ya. No sé. Cuando son jóvenes, amados hermanos, dice esto la Biblia. Y luego dice aquí más adelante, dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, o sea, la bolsita donde se colocan las flechas.
Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. ¿Qué promesa por parte de Dios cuando tenemos hijos? Cuando tenemos hijos, porque fíjense, yo quiero hablar un poquito en este asunto de matrimonios valientes para tener hijos. Recuerdo hace muchos años en una empresa donde yo trabajaba que la dueña, pues en algunos momentos le prediqué de Cristo. Nunca quiso nada, pero uno de los temas que tocábamos constantemente era el asunto de los hijos, porque en aquel entonces estábamos esperando nosotros como matrimonio a Ivana. Estábamos esperando de ella, mi esposa estaba embarazada, Irma, de Ivana, y ahí estábamos con el ánimo, la emoción, los nervios de ser padres, pero hablando con mi jefa, ella me decía esto, dice, ay, qué valiente. Dice, yo pensar en un hijo, ni de chiste, me decía ella. O sea, porque, ¿qué mundo le voy a ofrecer? Me decía. Dice, o sea, y me hablaba del agua, ¿no? Pues el agua se está acabando. La violencia, mira cómo está por todos lados. ¿Qué les va a deparar a los hijos? Mejor sin hijos, mejor así, o sea, y aparte la responsabilidad de tener hijos, pero la óptica divina, la visión celestial de parte de Dios es esto: tengan hijos. Aún en los tiempos de adversidad, hermanos. Porque es verdad, bueno, si eso me lo dijo hace 14 años, pues ahorita quién sabe qué pensará, ¿no? No, la guerra de Ucrania con Rusia, somos vecinos de Estados Unidos. No, el presidente está visitando Cuba, no, lo que nos puede esperar. Así que ¿para qué hijos? Los cárteles por todos lados ya son un tumor, ¿cómo se llama? Metástasis en todo el país. ¿Cómo voy a tener un hijo? El trabajo, o sea, ya no se paga como en los años 70, ni ahora tampoco, pero ni en los 70 tampoco, pero el trabajo, la educación, la escuela, los recursos materiales, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué va a estudiar? ¿Quiénes van a ser sus compañeros? ¿Qué les va a tocar vivir? Bueno, aunque para la vista del mundo puede ser un panorama muy hostil, amados hermanos, para la iglesia no lo es. Porque aún Dios aquí nos habla de cómo el hombre que tiene hijos en su juventud y llena su aljaba de hijos, de flechas, dice, no será avergonzado, dice el versículo 5, cuando hable con los enemigos a la puerta. O sea, los enemigos se van a presentar. Tarde que temprano los enemigos se van a presentar. Un amiguito que quiere ser una mala influencia para tu hijo, que lo quiere desviar de los caminos de Dios. Por ahí un jovencito que quiere conquistar el corazón de tu hija, lo que tú quieras. Pero la Biblia nos promete algo: no vas a ser avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Porque los hijos, amados hermanos, son una herramienta que Dios va a utilizar en los últimos tiempos. Las siguientes generaciones. Dios tiene un plan perfecto y precioso para nuestra descendencia, amados hermanos. Y nosotros tenemos que apegarnos a la visión celestial. Entonces, qué padre es que la Biblia nos enseñe este tipo de cosas. Por eso les dije que íbamos a hablar un poquito de la familia. Hemos hablado del papel tan fundamental que tienen las mujeres. Hemos hablado de estas parteras, pero también de este matrimonio joven, de este Amram y de esta Jocabed, que aún viendo que las circunstancias, imagínense, si mi jefa escuchara a Amram y a Jocabed, diría, estos están pero bien locos. Cuando hay una ley para matar a los niños, ¿y cómo es posible que ellos aún así se arriesguen con toda la intención? Son intencionales en tener un hijo. Entonces vemos aquí que este matrimonio de Jocabed y de Amram, pues fue algo muy valiente por parte de ellos. Bueno, entonces vemos esta situación.
el plan que tenía este Satanás, porque Satanás estaba detrás de Faraón y de todo la nación de egipcia, y como no funcionó pues el plan con las parteras, pues ya hemos hablado que se dirigió a todo el pueblo, ordenándole al pueblo echar al río Nilo a los varoncitos. Y nos dice Hechos capítulo 7, versículo 19, ¿cuál era la intención de este faraón? Ya lo hablé anteriormente, pero lo voy a enfatizar un poco más. Y aquí nos dice Hechos 7, 19, fíjense lo que dice aquí. Está hablando de Faraón aquí. Dice el rey, o sea Faraón, en los tiempos de Moisés, dice, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños. Fíjense bien cuál era la intención de Faraón, para que no se propagase. Esa era la firme intención de Faraón, darle muerte a los niños para que no se propagaran. Es decir, que los hebreos que tengan hijas, muchas hijas, y ya cuando ellos crezcan y estén en edad casadera, que no haya niños con quien casarse. O sea, Faraón tenía como objetivo que ya no hubiera propagación del pueblo hebreo. O sea, creo que ellos están multiplicando, están fructificando, están fortaleciéndose en la tierra. Así que vamos a utilizar de astucia, de sabiduría con este pueblo. Voy a imponerles esta ley porque yo ya no quiero que se propaguen. Es decir, que haya nuevos matrimonios para que tengan hijos y entonces siga este desencadenamiento de fructificación y de multiplicación y de fortalecimiento en el pueblo hebreo. No quiero eso. Por eso necesito que ya no se propaguen. Si matamos a los niños, crecerán las niñas y no tendrán con quién casarse más adelante. O sea, era algo perverso, era algo demoníaco, que ya no pudieran los hebreos tener hijos. Satanás estaba detrás de todo esto. Y Satanás tiene la misma intención con nosotros hoy. No quiere que nos sigamos propagando como iglesia, porque si tú eres cristiano y te casas con otra cristiana, cristiano con cristiana, tendrás hijos y serán cristianos. Es lo lógico, es lo natural, que serán niños que tú los instruyas en los caminos de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, Satanás lo que no quiere es eso, que se siga propagando las familias cristianas. Por eso las familias cristianas son un tesoro en la sociedad, hermanos. O sea, una buena familia cristiana. Una familia cristiana donde el fundamento es Cristo, donde el centro de la familia es Cristo. O sea, porque en una familia, si existe esto que les voy a mencionar, estamos equivocados. Si en una familia mi centro es mi esposa, estoy equivocado y voy a echar a perder todo, porque mi centro tiene que ser Jesucristo. Si mi esposa, su centro soy yo y no es Cristo, todo se va a echar a perder en mi hogar. Si mi centro como padre son mis hijas, ay, mis niñas, miren qué hermosas son. Si ellas son mi centro, voy a echar a perder todo, porque mi centro tiene que ser Jesucristo. Igual para mi esposa, si su centro es las hijas o es el trabajo o cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces vamos a echar a perder muchas cosas. Pero cuando la vida de cada miembro de la familia se concentra, número uno, en Cristo, todo funciona. Todo toma el rumbo que debe de tomar. Entonces vemos aquí que Faraón tenía la intención de que ya no se propagara el pueblo de Israel, los hebreos, y para esto mandó matar a los niños. Entonces esto era algo muy perverso y es lo mismo que está pasando en el tiempo de hoy. Satanás no quiere que haya familias cristianas, que nos sigamos propagando o extendiendo. Entonces, si tenemos hijos, lo que él quiere es que los abandonemos para que vivan y mueran solitos, porque también ese es otro extremo. O sea, el hecho de que tenemos hijos pero los abandonamos, ¿no? Ay, que te críe, no traigo, pero que te críe la tableta, ahí está. No le hagan daño a sus hijos, en serio, no le hagan daño a sus hijos.
Los chamacos ni saben hablar y apenas balbucean y medio que quieren decir papá y mamá, pero ya les saben mover a la tableta, al teléfono. No hagan ese daño, amados hermanos. Están encaminando a sus hijos al fracaso y me atrevo a decirlo, al mismo infierno, hermanos. No niego que sea una herramienta muy útil, pero hay tiempos y no es todo el tiempo. De hecho, o sea, cuando estoy hablando de que hay tiempos, me refiero que, lógicamente, si ya de pronto pues, alguno de mis hijas tiene que salir a algún lugar, pues yo creo que ya va a necesitar un teléfono para comunicarse conmigo. Pero si ahorita yo les doy la rienda suelta para estar con las tabletas y en el internet y con los videojuegos, los voy a destruir, amados hermanos. Los videojuegos por ejemplo, es un vicio, se convierte en un vicio difícil de poderlo sacar después. De igual manera, las tabletas y los celulares se convierten en un vicio. Yo he visto a niños que hacen berrinches porque sus padres no les dan el teléfono. Pero como los niños son los que mandan, son los que gobiernan, los padres se someten a los hijos y, bueno, sí, hijito, está bien, ya, deja de llorar, toma tu celular y te pongo tu video de Marilyn Manson. ¿No? Bueno, algo más leve, de Rammstein, ahí está. ¿No? Y los padres se someten a los hijos. Cuando los hijos ni siquiera saben todavía hablar, pero ya le mueven ahí súper bien. O sea, si hacemos aquí una competencia de un niño contra mí, me gana utilizar el celular. La idea es sacarlos, amados hermanos, porque es el ambiente del mundo. ¿Has podido estar algún día sin celular? Haz un ejercicio, de veras. De pronto apártalo, tíralo por ahí. Que se escuche toc, toc, toc. Olvídate, es más, mejor apágalo. Apágalo. A veces cuando no contesto sus mensajes no es porque que me escribieron y no les quiero contestar. ¿Quién sabe dónde está mi teléfono? Y sí, lo digo abiertamente, porque quiero ser un ejemplo con mi familia. Primero que nada. Entonces, qué tremendo, hermanos. Bueno, este asunto de que Faraón no quería que se propagara el pueblo de Israel, cuando aquí Hechos capítulo 7, versículo 19, nos habla de esta palabra propagar, está hablando específicamente de los hijos. O sea, Faraón no quería más hijos. Eso implica la palabra propagar. Entonces, Faraón no quería que el pueblo de Israel se extendiera, que tuviera más hijos, que nacieran más hijos, que avanzaran más en la multiplicación de los hijos, que continuara la estirpe de los hebreos. Quería cortarlo de raíz. Y esta palabra propagar también implica cosas muy, muy fuertes. Esta palabra propagar también implica el abortar. Fíjense, esa palabra propagar implica el aborto. O sea, no que Faraón estuviera queriendo que se abortara en esos tiempos, pero es interesante que el original de esta palabra tiene que ver con el aborto, lo que estamos viviendo en estos tiempos, donde a la mujer se le dice: tú eres dueña de tu cuerpo y haz de tu cuerpo lo que quieras. Nos platicaban cómo igual ahí en California ya se están estableciendo leyes donde aún tú puedes tener un hijo y ya lo tienes en tus brazos y ya está llorando y ya te pide, a la mamá le pide la leche y cambiarle el pañal, y como no les gusta este trabajo, todavía tienen unas semanas, no recuerdo cuántas semanas, para que puedan deshacerse del niño ya habiendo nacido. A eso nos estamos enfrentando, hermanos. Eso es lo que viene. Entonces imagínate, ya nació, ni siquiera lo abortaste, ahora sí, ya nació el niño. Y aún tienes un tiempo, no sé, no recuerdo el dato, de cuántas semanas o cuántos días después de que ya nace y ya lo tienes en el bien, ya lo tienes en tus manos, lo pueden matar. Entonces, esta palabra propagar habla de esto, o sea, tiene implícita la palabra abortar o desaparecer. Faraón tenía como intención desaparecer a los hijos, y también propagar implica
él ponerle fin a una descendencia que estaba naciendo. Qué tremendo, amados hermanos. Qué tremendo es esta situación. Y vemos que este matrimonio de Amram y Jocabed, padres de Moisés, fueron muy valientes. Y sabemos la historia, ya no voy a continuar, pero sabemos que ellos lo tuvieron, ya leímos un versículo, por 3 meses, y después lo pusieron en esta arquita con toda la intención. Allí intervienen más mujeres, fíjense, porque esta mujer, la madre, lo pone en una arquita y está pues ahí como observando en qué momento va a llegar la hija de Faraón al río Nilo a asearse. Y entonces, con toda la intención, Jocabed, la madre de Moisés, pone a su hijo para que de pronto coincida el tiempo en que la hija de Faraón baja con sus doncellas al río y se encuentre con su hijo. Y podemos ver en el capítulo 2, dice, y cuando la abrió, o sea, la arquilla, dice, vio al niño, dice, y de aquí en adelante, dice, vio al niño, dice, y aquí que el niño lloraba, y dice, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. O sea, la hija de Faraón identificó que era un hebreo, pero dice la Biblia que tuvo compasión. O sea, Dios estuvo arreglando todas las cosas, y aquí intervienen otra vez mujeres. Jocabed, la hija de Faraón, que se conmovió al ver a Moisés, bueno, a este niño hebreo, y también intervino la hermana de Moisés, una hermana que tenía ahí Moisés más grande, que estaba viendo el destino de su hermanito. Ahí va. Va a coincidir como lo pensamos con la hija de Faraón. Sí, coincidió, ahí está, ya lo agarró. Oh, ¿viste la cara que hizo la hija de Faraón? Se conmovió. Mamá, espérame, ahorita vengo. Y ahí va esta hermana de Moisés, y se presenta ahí delante de la hija de Faraón y dice, oye, te propongo una gran idea. ¿Quieres que te consiga a alguien que te críe a este niño? Y ya que crezca un poquito, que te lo traiga. Y la hija de Faraón dice, perfecto, excelente idea. Consígueme a alguien que me lo pueda criar y después que me lo entregue. Y esta mujercita, esta hermana de Moisés, pues llevó a su propio hermano con su madre, con Jocabed. Y Jocabed, otra vez cumpliendo su labor como madre, instruyendo a su hijo Moisés en los caminos de Dios, porque ella sabía, escuchen bien, esta mujer Jocabed sabía algo: a mi hijo lo voy a tener poco tiempo. Ahorita yo lo voy a estar criando por no sé a los cuántos años. Algunos dicen que entre 6 y 9 años más o menos, o un poquito menos, es el tiempo que estuvo Moisés con su madre y con su padre y con sus hermanos. Pero ese tiempo fue bien aprovechado por Amram, lógicamente, que era el padre de Moisés, pero también por Jocabed, porque podemos ver el resultado de este hombre. Moisés llegó el tiempo en el que tuvo que ser entregado a la hija de Faraón, y ahí comenzó a ser criado como todo un egipcio, estudiado en todo lo que es Egipto, pues la cultura egipcia. Y después vino a su corazón, nos dice la Biblia, cuando tuvo 40 años Moisés, que dijo, voy a salir a ver a mis hermanos los hebreos. O sea, él tenía una identidad muy clara. Esa labor la hicieron sus padres. La identidad que lleguen a tener tus hijos es porque tú se las diste. Y aún con qué se sientan identificados, porque este hombre, Moisés, cuando mató a un egipcio defendiendo a un hebreo, ¿se acuerdan? Ya estoy adelantándome a todo porque ya se me acabó el tiempo, pero recuerden que Moisés sabía que Dios lo iba a utilizar, a él específicamente, no a otro, sino a él, lo iba a utilizar para liberar a Israel de la esclavitud. Por eso él se adelantó a los 40 años y dijo, ahorita mis hermanos, ahorita que defienda a este hebreo que lo están maltratando a un egipcio, todo el pueblo me va a comenzar a aplaudir y van a decir, aquí está el libertador. Todos lo van a entender perfectamente y nadie entendió nada. Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto y sabemos la historia, ¿no? Después se convirtió en un pastor por otros 40 años y hasta los 80 años Dios se le aparece a Moisés y ahora sí lo llama
para aquella comisión que Moisés siempre tuvo presente. Dios me va a utilizar para ir delante de Faraón, ir delante del pueblo de los hebreos y decirles: Dios nos está llamando a la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, nuestros antepasados. Así que agarren sus mochilas y vámonos a la tierra que Dios nos ha prometido. Moisés tenía esta identidad. ¿Dónde encontró esa identidad? ¿Los años que se crió en Egipto? No, hermanos. Fue el tiempo que estuvo con sus padres. Así que la identidad que nuestros hijos tienen es porque nosotros se la hemos dado. ¿Y para dónde se inclina su corazón? No importa que digan: es que ya están en la adolescencia, ya están en la juventud, se me están desviando. No, la identidad que tú le das a tus hijos desde que son pequeños, hacia dónde se va a inclinar sus emociones, su corazón, dónde se va a inclinar su espíritu y su vida, radica en un alto porcentaje en los padres. Por supuesto que ellos también llegará el momento en el que tomen sus decisiones, pero bien nos dice la Biblia en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, al niño instrúyelo en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. ¿Le crees a la palabra de Dios, amado hermano? Pues entonces, estos fundamentos que Jocabed y Amram pusieron sobre la vida de su hijo Moisés, dio un fruto, porque como Dios lo planeó, así se llevó a cabo. Fue Moisés una aljaba, una flecha, fue una flecha en la mano de este matrimonio. Lo lanzaron de manera eficiente. Y aunque Moisés por ahí se tropezó poquito porque se adelantó en el tiempo, la realidad es que el propósito de Dios para la vida de Moisés no cambió, y sus padres lo sabían, que su hijo iba a ser útil en las manos de Dios. Así que vemos esta situación. Ya terminé, es más, aquí le vamos a dejar. Pero qué interesante, amados hermanos. Entonces, los matrimonios y, bueno, hemos hablado del papel de la mujer, que es trascendente. Así que brillemos como Cifra y como Fúa, que aún en el tiempo de la adversidad decidieron tener temor de Dios más que de las leyes de Faraón, y Dios hizo que prosperaran sus vidas, sus familias. Amén. Bueno, pues vamos a orar y antes de orar, si quieren, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Te pido que bendigas a cada familia en esta iglesia local, los que están y los que no pudieron estar. Que bendigas, Señor, a cada familia, a cada esposo, a cada esposa, a cada hijo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder ocupar nuestro lugar dentro de nuestras familias, para que prospere todo, Señor, desde el hogar. Pon tu temor en nuestro corazón, porque tu temor es limpio y es el principio de la sabiduría. Y Cristo, tú eres poder y sabiduría de Dios. Así que haya temor en nosotros para ser sabios en la labor que tenemos que hacer como parte de una familia, de una sociedad y de la iglesia, por supuesto. Bendice a las mamás, Señor. Bendice grandemente a las mamás. Que las mamás de verdad te teman, Señor. Infunde tu temor en el corazón de las madres. En el nombre de Jesús, para que ellas puedan seguir apoyando a sus hijos en la vida espiritual, para que sean un peso muy fuerte en las familias, para que los hijos puedan ser estas flechas en la mano de ellas y de sus esposos. Bendice a cada mujer, bendice a cada matrimonio, bendice a cada hijo, a los bebés, los encomendamos delante de ti, en el nombre de Jesucristo. Amén.